El tío Fidel falleció, pero al año vino por mi abuela. Ella siempre decía que cuando la tierra de la tumba se hunde, es porque el difunto va a venir por alguien de la familia. Hola comunidad, yo quiero contarles una experiencia que me pasó cuando tenía 12 años. Recuerdo que en ese tiempo mi abuelita se enfermó. Por lo que escuché de los adultos, ya estaba algo delicada. Ella necesitaba del cuidado y la atención de toda la familia. A pesar de mi corta edad, en la noche yo era la encargada de ir a cuidarla. Me quedaba con ella en su casa, que era un cuartito pequeño. Como dato interesante y muy importante para esta historia, es que antes de que mi abuelita enfermara, había fallecido mi tío Fidel, o sea, el hijo de mi abuelita. Bueno, el asunto es que una noche yo fui a cuidar a mi abuelita como estaba acostumbrada. Yo me acosté en un sillón que está junto a la puerta. Precisamente en ese sillón había fallecido mi tío Fidel. Yo ahí estaba tranquilamente acostada, y recuerdo que esa noche mi abuelita estaba cosiendo. Yo desde ahí la observaba cómo pasaba la aguja entre las prendas, y de repente escucho que una persona bajó corriendo por unas escaleras. Esas escaleras daban a la puerta principal de la casa de mi abuela. Yo me levanté enseguida y me quedé esperando a que tocaran la puerta. Caminé hacia ella para abrir, y en efecto, tal como pensé, golpearon a esa puerta y también gritaron 2 veces. «Jefa, jefa». Era muy raro, porque así le decía mi tío Fidel a mi abuelita. Yo ya iba a abrir. Pensé que tal vez era mi otro tío, que había ido a visitar a mi abuela. Pero apenas iba a hacer eso cuando escucho a mi espalda: «No abras, hija. Ese que está afuera es tu tío Fidel. Ese quiere que me vaya con él. Pero ya le dije que todavía no. Aún me falta tiempo», me dijo mi abuela. Yo me quedé sin palabras y con la mano extendida a punto de tocar la manija de la puerta. No daba crédito a lo que escuchaba. «Ven, hija, acuéstate, no abras», me dijo mi abuela. Yo estaba confundida, pero ya no escuché que volvieran a hablar. Tampoco tocaron a la puerta de nuevo. No me quedó otra más que obedecer a la abuela. Caminé de regreso a ese sillón y me volví a acostar. Bueno, pues no recuerdo cuánto tiempo habrá pasado de este incidente, pero el asunto es que en otra ocasión, igual de noche, yo estaba acostada en ese mismo sillón. Desde ahí veía que mi abuelita preparaba unas enchiladas. Yo solo la observaba. Pensaba que a lo mejor tenía hambre y se estaba preparando la cena. Bueno, pues ella terminó de preparar esas enchiladas. Las puso en un plato y después las llevó como ofrenda hacia un altar. Ahí tenía la foto de mi tío Fidel y hasta le puso su refresco. Yo no dije nada y tampoco pregunté. Simplemente la observé. Y si le soy sincera, yo estaba en mi mundo jugando con una sábana blanca que había en ese sillón. Me tapaba de pies a cabeza, luego me destapaba y así sucesivamente, hasta que en uno de esos momentos me tapé completamente la cara y vi cómo pasó caminando una sombra hacia la ofrenda. Yo enseguida me destapé muy asustada y vi que mi abuelita me observaba. Se me quedó viendo y me dijo: «No te espantes, hija. Ese fue tu tío que ya vino a cenar. Él quiere que me vaya con él, pero aún no», me dijo la abuela. Yo ni siquiera sabía cómo interpretar eso. Simplemente le dije: «No digas eso, abuelita. Nosotros te queremos mucho. Te necesitamos aquí con nosotros». La conversación simplemente quedó en eso. Pero desgraciadamente mi abuelita falleció a los 4 meses, justo al año en que había fallecido mi tío Fidel. Cuando mi abuelita estaba en vida y me contaba esas cosas que me dejaban sin palabras, me decía que cuando sepultaban a alguien y la tierra se hundía quedando una superficie plana, es porque el difunto se va a llevar a alguien de la familia. Y como dato curioso, es que cuando sepultaron al tío Fidel, amontonaron la tierra formando un bulto como habitualmente se hace en el panteón. Y al día siguiente que lo habían sepultado, la tierra ya estaba bien aplastada. Por eso desde ese día mi abuelita siempre decía que el tío Fidel se la quería llevar,
porque la tierra estaba completamente aplanada. No sé de dónde sacaba ella esa creencia. En mi caso era la primera vez que la escuchaba. No sé si ustedes ya la conocían. Bueno, volviendo al relato. Pasó un buen tiempo desde que sepultamos a mi abuela. Y como ya les comenté en otros relatos, nosotros jugábamos a las escondidas en la noche. Y en una ocasión, una de mis primas se quiso meter a la casa de mi abuela. Ella eligió ese lugar para esconderse. Pero así como se metió, enseguida salió gritando. Dijo que había visto a un hombre acostado ahí, en ese sillón donde había fallecido el tío Fidel. Cuando corrimos para contarle a nuestros padres, ellos dijeron que esa persona que estaba acostada era el tío Fidel. Y desde esa noche, jamás nos volvimos a meter a la casa de mi abuelita. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? ¿Creen que sí haya sido el tío Fidel? Esa es mi anécdota. Buenas noches. No te vayas, que aún te queda por escuchar un relato más. Continuamos. La cueva que está bajo la cascada, en una zona de Durango. Hola comunidad, buenas noches. Les voy a contar sobre algo que está en Durango. En cierta zona de este lugar hay una cueva que se ubica bajo una cascada. Hay una especie de barranco donde si ves desde arriba, por encima de esa cascada, se observa claramente una huella de gallo y también una de caballo. Yo tuve la fortuna de entrar a esa cueva. Ya hace años de esta experiencia. Les estoy hablando que era cuando aún no existían los celulares con cámara. Ese día, por suerte, una amiga también andaba con nosotros, y ella traía una cámara de esas que llevan rollo. Logró tomar algunas fotos de la cueva, pero la verdad nunca las revelamos. No quisimos por el miedo que pasamos en ese lugar. Recuerdo que estábamos jugando y nadando tranquilamente, y sin buscar dimos con esa cueva. No lo pensamos para nada y entramos, y nos llevamos la sorpresa de que en la pared había muchas letras. Estaban escritas como en chino, o al menos esa era la impresión que tenía, ya que las letras eran muy extrañas. Eran algo así como las que hay en las pirámides de Egipto. También había algunas huellas y olía mucho a azufre. Recuerdo que estábamos muy asombrados por todas esas letras que había en la pared. Y de pronto nos percatamos que al fondo algo brillaba en color dorado. Se apreciaba claramente entre la oscuridad que había al fondo de esa cueva. Era como una especie de rayo dorado. La verdad sí nos dio mucho miedo. Yo tenía 12 años en ese tiempo, y mis amigos y amigas que me acompañaban eran casi de mi misma edad. El más mayor tenía 16 años. De ahí en fuera todos éramos de entre 12 y 15. El asunto es que salimos corriendo por el miedo, porque aparte de ver ese rayo dorado, también vimos otra cosa más, algo que hasta nos dio pesadillas. Del fondo de esa cueva salió un viejito, que lo digo con todo respeto. Él parecía una ciruela por lo arrugado que estaba. Su aspecto era el de una persona muy vieja, y lo aterrador de esto fue que él caminaba muy rápido. Sus pasos no eran normales. Recuerdo que apenas lo vimos salimos corriendo, y ese viejito ya mero nos alcanzaba. Él corría demasiado rápido, pero como pudimos logramos salir y llegamos hasta arriba del barranco. Y desde ahí escuchamos cómo ese viejito se echó una carcajada, que enseguida nos erizó la piel de pies a cabeza. Nos retiramos de la zona y ya nunca más volvimos a ese lugar. Tampoco le quisimos contar a nuestros padres, porque si lo hacíamos nos iban a regañar, ya que habíamos ido hasta esa cascada sin permiso, y por ese motivo no quisimos revelar aquellas fotos. Esa fue una experiencia que me pasó aquí en Durango. Gracias por escucharme. Buenas noches.